Si puedes rendirle un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo no sé si tú puedes experimentar lo que está pasando en este lugar, pero la presencia de Dios ha llegado a este lugar. La presencia de Dios está en esta casa. Y si tú quieres la presencia de Dios en tu vida, adora al Rey de Reyes, adora al Señor de Señores. Y yo le voy a pedir que usted tome asiento y que incline su rostro. Sé que el Señor va a hacer algo poderoso. ¿Cuántos lo creen? Mire, iglesia, quiero empezar con esto. Antes de dar la palabra, le preguntaba al Señor qué quería hacer. Y Él me decía, yo quiero hacer un pueblo libre. Y yo pensé que alguien iba a decir amén. Yo quiero hacer este pueblo libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Y déjeme decirle que esta noche es una noche de libertad. Así que dile al que está a tu lado que nadie te detenga, porque el Señor va a traer libertad a nuestras vidas. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Aquí donde estoy siento fuertemente la presencia de Dios. Créame que Dios quiere hacer algo en medio de este pueblo. ¿Cuántos lo creen? Cierra allí sus ojos. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, gracias primeramente, Señor, por tu respaldo. Porque sabemos que tú estás en esta casa, Señor. Porque sabemos que tú quieres hacer algo en medio de este lugar. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque sabemos y entendemos, Espíritu de Dios, que necesitamos de ti. Yo te pido que en medio de tu oración tú le digas, Señor, hoy reconozco que necesito de ti. Hoy, Señor Jesucristo, en medio de esta palabra yo quiero que tú me hables. ¿Será que hay alguien que puede decirle a Dios, Señor, aquí estoy dispuesto a escucharte? Aquí estoy dispuesto a abrir mi corazón para que tú me hables en el nombre poderoso de Jesús. Señor, creemos que tú lo vas a hacer desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Y todos decimos, como les decía, mis amados hermanos, Dios es fiel. Dios quiere hacernos libres. Y el tema de hoy, los chicos me van a ayudar ahí colocando el nombre. Bueno, ya está allí. Se llama la comunión. Y quiero que le prestes mucha atención. Tal vez el tiempo que tenga no vamos a alcanzar a tocar quizás todo de manera profunda, pero sí le voy a pedir que usted anote los versículos o trate por lo menos de buscar una forma de tomar nota de lo que hoy se va a hablar. Pero quiero iniciar hablándote de lo que el Espíritu Santo me decía para este pueblo. El Espíritu Santo me decía, yo quiero hacerlos libres de las cárceles del alma. Yo quiero hacerlos libres de cárceles espirituales. Hay personas en este lugar que han venido atadas. Hay personas en este lugar que incluso tienen comunión con las tinieblas. Y quiero iniciar porque la verdad yo sé que va a ser efectiva en el momento en que tú lo creas. Y yo quiero que tú entiendas algo. Dios te va a hacer libre de las tinieblas. Solo por aquí. ¿Cuántos quieren ser libres? Disponte desde el minuto 1. Disponte desde ya. A veces estamos esperando que alguien venga y nos saque del estado en que nos encontramos. Y entiende una cosa, si nosotros le creemos a Él, Él lo va a hacer. Dile al que está a tu lado, aumenta tu fe que Él lo va a hacer. Créele. Créele. Y vamos a entrar en materia. Y vamos a entrar hablando de qué es la comunión. ¿Saben? Buscando la definición encuentro de que comunión es participar de algo en lo común. Repito, es participar de algo en común. Entonces, cuando estamos hablando de comunión, estamos hablando de tener una común unión. Es decir, es participar de algo en lo que tengo en común con otro. Es imposible
que exista comunión si no hay unidad. Es imposible de que podamos tener comunión si no existe la unidad. Quiero empezar primeramente, vamos a ubicarnos en Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, versículo 24. Marcos capítulo 3, versículo 24. ¿Cuánto lo tiene? Vamos a leerlo aquí rápidamente. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede, ¿qué? Permanecer. Siguiente versículo. Y dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Quiero iniciar teniendo en cuenta algo. En el reino de los cielos, la unidad es importante. Dile al que está a tu lado: la unidad es importante. Hay una relevancia en el mundo espiritual cuando hay unidad. Y esto es necesario para tener comunión. Fíjense que aquí dice: un reino, si se encuentra dividido, no va a poder permanecer. Pero no es el único versículo que nos habla de la unidad. Mire Génesis, esto va a ser más interesante porque lo vamos a utilizar más adelante, pero dice Génesis 11, versículo 3. Génesis 11, versículo 3, muchos conocen el contexto, pero vamos a leerlo rápidamente. Y dice así: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. A ver, ¿de qué están hablando aquí? Para los que estudian Biblia. De la torre de Babel. Vemos que un hombre, no me lo vayan a quitar, vamos a seguir leyendo. Vemos que en ese momento la humanidad se unió para crear una gran torre que llega al cielo. Y mire lo que pasó más adelante. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Siguiente versículo. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, en ese momento vemos que el pueblo se unió en algo en común. ¿Qué era lo que tenían en común? ¿Construir qué? Una torre. Y Dios se dio cuenta de esto y dijo: ¿qué dijo Dios? He aquí este pueblo es uno. Todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Entonces mire lo que pasó más adelante, para que vea cómo hizo Dios. Y dice: ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Siguiente. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Nos damos cuenta de que Dios les cambia ¿qué? El lenguaje. Y eso es para otra prédica, porque no voy a cogerlo por ahí, pero quiero que usted entienda algo. Cuando usted tiene comunión, usted tiene un mismo lenguaje. Esos hombres todos hablaban una misma lengua. Y Dios, ¿qué hizo? Les cambió el lenguaje, y de ahí en adelante no pudieron seguir edificando. Claro, en este ejemplo usted me dirá: Yair, pero ¿por qué usa un ejemplo en donde Dios fue el principal contradictor de que se armara esta torre? Más adelante lo vamos a explicar. Pero yo quiero que primero empecemos entendiendo que para que exista comunión tiene que haber unidad. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ese punto? Seguimos. Pero más importante que los hombres estén en unidad es que nosotros como hijos estemos unidos a Dios.
Juan capítulo 17, versículo 21. Juan 17, 21 dice lo siguiente. Esta oración la hacía Jesús y decía: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Siguiente versículo y dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Siguiente: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y hay un versículo que es más claro todavía, anótelo también, voy un poquito rápido, pero es para que usted tenga la cita, y es en Primera de Corintios 1:9, que habla de la comunión. Dice, ahí habla específicamente de esa palabra y dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Note que ese versículo ya está hablando de que tenemos una demanda, y es tener comunión ¿con quién? Con Jesús. Tener comunión con Jesús. Y sabe, tal vez en tu vida has experimentado comunión en distintas áreas de la sociedad. Has experimentado comunión con tus amigos, has experimentado comunión en tu trabajo, has experimentado comunión en tu empresa. Pero el hombre a veces se ha despreocupado o ha olvidado la importancia que hay en tener comunión con Dios. Y yo quiero que tú sepas algo, y ya vamos a entrar en un punto más sensible. La palabra nos enseña que si no eres frío ni caliente, Él te va a vomitar ¿qué? De la boca, porque en la palabra de Dios no existen los tibios. Y vemos que la Biblia se encarga de sectorizar las cosas. Dice, hay un bien y hay un cielo y hay un infierno. Están los hijos de Dios y están los hijos de Él. Dígalo. ¿De quién? Del diablo. Están los que viven y están los que duermen. Está la luz y también está ¿qué? Están las tinieblas. Usted se da cuenta que la Biblia y el reino de los cielos se encarga de sectorizar las cosas. Habla de la luz, habla de las tinieblas, habla de lo frío, habla de lo caliente, pero nunca habla de algo que esté en el medio. Yo te hago una pregunta, dile que está a tu lado: ¿tú qué eres? Hay personas aquí que no son capaces de decir que son cristianos, pero tampoco son capaces de reconocer que son mundanos. ¿Qué son? Hay personas que no son capaces de reconocer a Cristo allá afuera, pero aquí levantan sus manos. ¿Qué son? Dile que está a tu lado: ¿qué eres? En el reino de los cielos no existe lo tibio. Y tú dirás, pero esto que tiene que ver con la comunión, Yair. Ya voy para allá. Porque resulta que para poder tener comunión con Dios, tú no puedes tener comunión con las tinieblas. Para poder tener comunión con Dios, es decir, para poder tener algo en común con Dios, tú no puedes tener nada en común con las tinieblas. Y resulta que en este tiempo vemos muchas personas que están tratando de tener comunión con Dios y a la vez comunión con las tinieblas. Y la llamada se está cayendo. Dile que está a tu lado: estamos aquí, estás vivo. Lo más sorprendente es lo que vamos a leer ahora. Mire, Génesis 1, versículo 28. Ustedes saben que ya leímos Génesis 11, lo de la Torre de Babel. Mire lo que dice Génesis 1, versículo 28. Dice: y los bendijo Dios, está hablando de Adán y Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad ¿qué? La tierra y sojuzgadla,
y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire que la orden que le da Dios a Adán y Eva, es decir, a toda la humanidad, es que ¿qué? Que multipliquen y que llenen la tierra. A ver, ¿qué hicieron en la Torre de Babel? Se unieron, sí. Tuvieron comunión, sí. Pero la comunión que tuvieron fue para ir en contra de lo que Dios había dicho. Usted se da cuenta que la orden de Dios en el Génesis era: llenen la tierra. Pero en Génesis 11, no habían pasado muchos capítulos, el ser humano estaba ya construyendo una torre de Babel, porque habían puesto de acuerdo en quedarse todos en un mismo lugar. ¿Saben? A mí esto me puso a pensar mucho, porque ¿sabe qué tan fácil se nos hace muchas veces ponernos en común acuerdo, pero con las cosas que a Dios no les agrada? Y usted dirá, porque en este tiempo hay personas que tienden a utilizar el humanismo, a utilizar es que mi hermano comparte mi misma idea. Buscamos de alguna otra manera personas que afirmen, personas que de alguna otra manera validen nuestras tinieblas. Y vemos a esas personas que estaban allí tomando la decisión de construir una torre para hacer algo que al final iba en contra de lo que Dios había dicho. ¿Cuántas veces hemos estado tomando decisiones que van en contra de lo que ya Dios habló? Y solamente este es el principio de lo que quiero profundizar. Pero ya es para que abramos los ojos en algo. ¿Con qué estás teniendo comunión? ¿Con quién estás teniendo comunión? ¿Qué objetivos tienes en común? ¿Saben? La Biblia, este libro poderoso, nos habla de cómo piensa Dios. Nos habla de cómo actúa Dios. Y para algunos, es que Dios yo no lo veo, es que la palabra de Dios dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, mediante la conducta de Cristo en esta tierra, podemos ver cómo es Dios. Así que no tenemos excusa. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos a un Cristo que nos dio ejemplo de cómo actuar, pero que muchas veces no estamos de acuerdo con cómo Él actuó. Tenemos a un Cristo que perdona, pero nosotros no estamos de acuerdo en perdonar. Perdonamos condicionalmente. Entonces decimos, es que Cristo hay uno solo. Cristo es uno solo. Él fue el que murió en la cruz, pero yo por ti no muero. Mire, yo sé que es difícil, pero la palabra dice que si tú no amas, no dice a tus amigos, sino a tus enemigos incluso. Si tú no perdonas incluso a tus enemigos, ¿cómo esperas que Dios te perdone? ¿Cómo lo esperas? En la Casa de Gloria hablaba de este tema y hablábamos también de un versículo muy interesante y es la parábola del rey que le perdonó la deuda a un siervo. Para aquellos que no conocen la historia, se la resumo rápidamente. Había un rey quien tenía un siervo que le debía mucho dinero. ¿Y sabes qué hizo este rey? Este rey le perdonó toda su deuda, porque estaban a punto de meterlo en la cárcel. Esa parábola la da Jesús. Y él le decía, Señor, Señor, ten compasión de mí, te lo pagaré todo. ¿Y sabes qué le dijo el rey? Le dijo, tranquilo, tu deuda está saldada. Pero el hombre, no obstante, se va de ese lugar y se encuentra con un siervo de él, que también tenía una deuda y la tenía con él. Pero ¿saben qué hizo este hombre? Le cobró, y el hombre le usó las mismas palabras que él usó con el rey y le dijo, ten paciencia y te lo pagaré todo. ¿Y sabes qué hizo él? Le dijo, no,
métanlo en la cárcel y déjenlo allí hasta que pague toda su deuda. El rey se enteró de esto y lo mandó llamar. Siervo malvado, ¿acaso yo no saldé toda tu deuda? Este que tenía una deuda menor, ¿tú no fuiste capaz de saldarla? Y esto es algo que a veces como que ese pedacito de la Biblia como que no nos gusta leerla. Pero Dios nos ha perdonado cosas graves, mis hermanos. La palabra nos enseña que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dile al que está a tu lado, no te salvaba. Todos pecamos. Todos estábamos muertos. Y Cristo vino a traer vida. Perdonó nuestra deuda el Señor. Pero no lo perdono ni en esta ni en la otra. Te hago una pregunta. ¿No estás de acuerdo? Porque resulta que Dios nos ha llamado a tener comunión con el Hijo. Y tener comunión con el Hijo es estar de acuerdo con Él. Tener comunión con el Hijo es tener en común las cosas que Él dijo. Tener en común las cosas que como Él estuvo en esta tierra. Tener en común la actitud que Él tuvo. Tener en común la forma en cómo Él anduvo en esta tierra. No es despreciar, no es sectorizar, ¿saben? Pero lo más impresionante, mira lo que dice Santiago. Vamos a leerlo. Santiago 4:4. Mire lo que dice Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? No, pero aquí no se escucha. Vamos a leerlo de nuevamente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de. Quiero aclararte algo. El mundo no son las personas. El mundo es un sistema de creencias. Allá afuera la gente no cree en Cristo. Tenemos un trabajo. Tenemos que hacer que las personas conozcan a Cristo. Ese es nuestro trabajo. Pero aquí habla de un sistema de pensamiento que no se constituye solo con aquellos que están allá afuera. Hay personas que están en la iglesia y aún así son del mundo. Se cayó la llamada. Porque el mundo es un sistema de creencias. El mundo son ideas. Cuando tú no estás de acuerdo con la palabra, ¿con qué estás entonces de acuerdo? Porque recuerda que hemos dicho que en Dios no hay ni frío ni caliente. Cuando tú no estás de acuerdo con perdonar, entonces tú estás de acuerdo con el sistema del mundo. Y el sistema del mundo no perdona. La que me haces, la pagas. Ese es el sistema del mundo. Entonces, la amistad, cuando dice amistad, a mí me parece curioso, porque resulta que para usted tener vínculos de amistad, usted necesita comunión. Ven acá, Mateo. Me sirve de ejemplo porque está así vestido de negrito. Resulta que muchos andan así con las tinieblas. Así ve. Tienen una amistad con las tinieblas. Y aquí te viene lo bueno. Cuando tú andas en comunión con las tinieblas, tú vas a tratar de protegerlas. Porque resulta, ven acá, Luisa. Resulta que como tienes en común las cosas que las tinieblas te ofrecen, tú vas a tratar de siempre protegerlas de aquellas cosas que te lleven a la santidad. Miren, cuando la santidad se está acercando, tú te azaras
y pones a las tinieblas así, ¿ve? Y eso me lo mostraba Dios. Estoy haciendo esta representación gráfica porque así los veía muchos espiritualmente. Veía a muchos cubriendo las tinieblas y protegiéndolas. No te metas con ella, no te metas con ella. Y la santidad tratando de acercarse. Y cuando hablamos de la santidad, hablamos de la presencia de Dios. Recuerda que la palabra de Dios dice que Él es santo y que Él espera que nosotros seamos santos como Él es. Entonces la santidad acercándose y nosotros no, porque resulta que cuando tienes comunión con las tinieblas, vas a terminar protegiendo aquellas cosas que antes intentabas no acercarte porque dañaba tu santidad. Te lo pongo aún más claro. Cuando tienes comunión con las tinieblas, las cosas que antes protegías, que era la santidad, dejas de protegerla y empiezas a proteger ahora las cosas que te tienen en tinieblas. ¿Por qué? Porque justificamos el pecado. Muchas gracias, un fuerte aplauso para ellos. Mire, lo más triste de esto es ver cristianos que pasaron de ser personas que buscaban la santidad a ser personas que están justificando sus tinieblas. Cosas que antes veías como malas, ahora tú dices, no, es que ahora el Señor me reveló que ya no son tan malas como yo creía. ¿El Señor qué? Por eso digo, no menosprecia a las personas que en este momento buscan la forma de estar más conectadas con Dios. Y te enoja que alguien más venga a la iglesia más que tú. Y es que tú eres birria. Y te molesta. Y estoy diciendo esto porque el Espíritu Santo me dice que lo diga. Y te molesta que otras personas tengan más intimidad que Dios que la que tú tienes. Y dice, eso es porque está en el primer amor. Escúchame, iglesia. La santidad no ha pasado de moda. Dile al que está a tu lado, la santidad no pasa de moda. La búsqueda de la presencia de Dios no ha pasado de moda. No menosprecien los que están buscando la forma de estar más cerca de Dios, porque es algo que tenemos que hacer todos. Y nos sentimos tranquilos cuando nos sentamos en nuestra silla y por solo venir a la iglesia creemos que somos cristianos. No es así, iglesia. Dile al que está a tu lado, no es así. Yo no puedo decir que soy cristiano y yo estoy agarrando las tinieblas del chisme. Yo no puedo decir que soy cristiano y tengo agarradas las tinieblas de la murmuración. Yo no puedo decir que soy cristiano pero tengo en común las cosas que a Cristo le desagradan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y hay un versículo que lo dice aún más claro, 2 Corintios 6:14. Y recuerden que hemos hablado de que el mundo es un sistema de creencia. Y ahora habla de esas personas que no creen. Mire lo que dice. No unáis en yugo desigual con quienes. ¿Quiénes son los incrédulos? Porque es que nosotros no hemos entendido la profundidad. No es solamente los del mundo. Hay personas dentro de la iglesia que son incrédulas. Yair, en serio. Les hablaba el sábado a los jóvenes. El anterior, no el sábado sino el de antes. De que a Jesús en algún momento se manifestó como el pan de vida en Juan 6, léaselo. ¿Y sabe qué hicieron con él? Cuando él se manifestó como el pan de vida, mucha gente estaba detrás de él. Eso pasó después de la multiplicación de los panes y los peces. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Mucha gente le seguía. Mucha gente le buscaba. Y cuando él pasó del otro lado al lago, le fueron a buscar porque él había hecho una señal maravillosa: multiplicar el pan y los peces. Pero ¿sabes qué pasó? Que cuando él le fueron a buscar, él le dijo: maestro, yo me imagino como aquellos que de pronto creen que, y perdóneme la expresión, pero es que el Espíritu Santo me dice que lo diga. Personas que creen
que por andar detrás del pastor usted va a ser salvo. A Jesús se fueron con carita. ¡Ay, Jesús! Yo no sabía que habías llegado acá, porque eso fue en pocas palabras lo que le dijeron. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? De cierto les digo que ustedes me buscan porque comieron y se llenaron. Y usted podrá decir, pero Jesús, ¿cómo se te ocurre decir eso? Esta gente te está buscando, eres famoso. Eso no cabe, eso no lo puedes predicar. Y entonces los hombres, como que extrañados por la respuesta de Jesús, le dicen, ¿cómo podemos hacer las obras de Dios? Y Jesús les dice, es necesario que crean en mí, que crean en el Hijo. Y los hombres, aún difícil de creer la palabra, Jesús viene y le dice, tienen que comer mi carne. ¿Y sabe qué significa comer la carne? Significa hacer parte de sus padecimientos. Si usted ve lo que se hace en la Santa Cena, y en la Santa Cena que hizo Jesús con su discípulo, él decía, esta es, cuando repartía el pan, esta es mi carne, la cual será entregada en sacrificio. Y cuando él repartía ese pan, él estaba haciendo partícipes a sus discípulos de su sufrimiento. Tal vez en ese momento ellos no se daban cuenta, pero más adelante lo iban a vivir. Pero no solamente a sus discípulos, a la iglesia de Cristo. Jesús, con el partir el pan, hizo algo simbólico. Y es que trajo una comunión con la iglesia. Le dijo, ahora ustedes van a tener en común mi sufrimiento. Van a ser perseguidos. El mundo les va a odiar, pero confiad que yo he vencido al mundo. Comer de la carne de Cristo significa participar de lo que Él cree. Y no todos comen de la carne de ese cuerpo, aunque sean cristianos. Te la pongo aún más difícil. No todos comen de ese cuerpo, aunque son bautizados. Y la gente alarmada. ¿Y sabe qué es lo que le pasó después de eso? Léalo. Le dijeron sus discípulos. Dura palabra es esta. Y de ahí en adelante muchos volvieron atrás. Chicos, si quieren búsquenme en esa parte para que se dé cuenta en qué parte exacta dice. De ahí en adelante muchos volvieron atrás y no andaban con Cristo. No andaban con Jesús. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y luego que va donde los 12 discípulos, porque ese era, recuerde, Jesús no solamente tenía 12 discípulos, Jesús tenía muchos discípulos, pero los 12 eran los íntimos. Y cuando se va donde los 12 le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿cómo nos vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida? Pero luego Jesús les responde, les dice, yo no escogí a ustedes 12 y uno de vosotros es diablo. Porque resulta que había uno que dentro de los 12 que nunca creyó en Jesús. Y en esta parte, tempranito en Juan 6, ya nos estaba diciendo de que había un Judas que no creía en lo que Jesús estaba diciendo, en lo que Jesús manifestaba. Podemos ser esos Judas muchas veces. Cuando dejamos de tener comunión con Dios, cuando dejamos de tener en común las cosas que a Él le agradan, podemos fácilmente ser Judas. Y segunda de Corintios 6:14, como le estábamos leyendo, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Ya lo hemos, bajo ese contexto ya sabemos y tenemos claro que son los incrédulos.
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muchos desean ser libres. Y con esto ya estoy cerrando porque es necesario que oremos. Muchos desean ser libres, pero sin soltar las tinieblas. Muchos desean disfrutar de los beneficios de una vida que busca a Dios, que busca la presencia de Dios, pero no podemos adquirir esos beneficios hasta que no soltemos las tinieblas. Hay personas aquí que todavía no saben qué es caminar con Cristo. Y la razón es porque Cristo nos llama a todos, ciertamente, y nos ama. Y Él para llamarnos no hace ninguna excepción. O si no, vea la parábola donde de la boda. Al principio llamó a los invitados, no fueron. Y después llamó a todo el mundo. Ese es Cristo. Cristo, ¿sabe? Nos llama a todos. Nos llama a todos. No es que yo soy el pecador o más pecador, no importa. Él te llama. Pero resulta que luego todos que entraron a la mesa, había uno que estaba vestido de manera inadecuada. Y le dijo, átenlo y sáquenlo fuera. ¿Por qué pasa esto? Porque Jesús ciertamente para llamarnos no nos puso condición. Pero la otra parte que no le gusta entender a la iglesia es que para seguirle hay que dejarlo todo. ¿No me entendieron? Yo quiero que tú entiendas, iglesia, que Jesús no te pone ninguna condición para que tú te acerques a Él. Pero si quieres seguirle, tienes que dejarlo todo. Porque Él mismo no fue otro Cristo. Fue Él el que dijo, si alguno pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno. También dijo, aquel que quiera seguirme, tome su propia cruz y niéguese a sí mismo. Entonces, Cristo no nos pone condición para que lleguemos a Él. Pero no podemos ser engañados. Para poder seguir a Cristo, tenemos que soltar. Una persona que no está dispuesta a soltar el mundo, una persona que no esté dispuesta a soltar las tinieblas, es una persona que no está dispuesta a seguir a Cristo. Por eso el joven rico le costó. Yo he cumplido todos los mandamientos. Deja todo lo que tienes y sígueme. Dáselo a los pobres. Por ahí dicen, le tocaron el bolsillo. Porque algunos tienen las tinieblas en el bolsillo. Aún no ha llegado la luz de Cristo allí. Y el hombre, ¿cómo? Se fue triste. Porque si eso es lo que pasa, muchos se van tristes. Y la palabra de Dios habla de dos tristezas. Habla de la tristeza que produce arrepentimiento y la tristeza que genera el mundo. Yo espero que de aquí ustedes se vayan tristes. Para aquellos que han sido confrontados por la palabra. No que se vayan felices. Porque la palabra me enseña que hay una tristeza que produce arrepentimiento. Si usted nota en su vida que hay algo que no está haciendo bien, no se ponga ahora en la actitud de, esto no es lo mío. ¿Sabes qué es lo difícil de caminar con Cristo? Que te toca soltar lo que te gusta. Ese es el problema. No es que caminar con Cristo sea difícil, es que no nos gusta soltar. Y si tú quieres ser libre esta noche, tienes que soltar. Dile al que está a tu lado, tienes que soltar. Tienen muchos agarrados las tinieblas. Ya. Deja de tener en común las cosas que te dice. Deja de tener en común las cosas que te habla en tu cabeza. En la casa de Gloria compartíamos algo. Hay personas que su mente, tal vez sus actos no dicen nada, pero su mente está contaminada. Su mente está contaminada. Y Jesús, cuando vino a la tierra, muchos creyeron que Él vino a dejar las cosas más suaves. No significa que vino a dejar las cosas más suaves, porque Él dijo, tanto así,
que si la fornicación es pecado, cuando se comete el acto, ahora dice con solo pensarlo. O sea que Jesús buscaba una integridad no solo en tus acciones, sino en lo que piensas, en el corazón. Por eso es que decimos, Dios no mira a lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Usamos ese versículo a veces para justificar las acciones. Olvídese de eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese versículo lo sacan de contexto. Ese versículo se refiere cuando rechazaron a un hombre, o rechazaron o creyeron que la apariencia de un rey era de cierta manera. Y ahí fue donde Dios le dice, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Pero ciertamente lo que nosotros hacemos refleja lo que hay en el corazón. Refleja lo que hay en el corazón. Tenemos un trabajo, iglesia, y a veces como que no nos gusta escuchar esto. Si tienes algo en lo que estás haciendo, en lo que estás teniendo en común a las tinieblas, tienes que soltar. Tienes que empezar a trabajar con Dios por eso. Porque es chévere que nos digan, tú vas a alcanzar todo. Dios te va a llevar al cumplimiento de las promesas, pero esas promesas se cumplen cuando sueltas. Eso se cumple cuando aprendes a soltar. Y voy a retar a la iglesia algo, porque el Espíritu Santo me decía, rétalos. Les dije al principio, Dios quiere hacernos libres. ¿Y cuántos quieren ser libres? Pero si usted quiere ser libre, tiene que retarse a lo siguiente, y es a empezar a tener en común todas las cosas con Dios y soltar la comunión con las tinieblas. Haga un listado, saque una hoja, escriba las cosas que usted sabe que no está bien. Es más, le cambio, no es las que usted sabe, las que dice este libro que no están bien. Porque muchas veces justificamos nuestros errores. Por eso aquí no se trata de lo que yo te diga, se trata de lo que está escrito. Ahora, si no tienes fe en este libro, si no tienes fe en lo que Dios dijo, hay un problema. Y uno grave, ¿sabe por qué? Usted está perdiendo su tiempo. ¿Qué necesitas? Decía Jesús antes de hacer los milagros. Hizo muchos milagros. Y recuerdo entre esos a uno que se lo hizo a 10, si no estoy mal fueron 10, a 10 leprosos. Los 10 consiguieron su milagro, pero solo uno fue salvo. Este es un viernes de milagros, y no hay mayor milagro que la salvación. Yo no sé qué necesidad tú tengas, ciertamente tenemos necesidades. El Dios al cual nosotros adoramos es capaz de suplirlas todas. Pero hay algo más que eso. Hay algo más poderoso que solamente saciar tu necesidad humana. Hay algo más poderoso que solamente saciar tu necesidad terrenal. Porque esto es pasajero, mis hermanos. Dile al que está a tu lado, esto es pasajero. Algún día tú y yo tendremos que dar cuenta al que está allá arriba. Se cayó la llamada. Algún día tú y yo tendremos que dar cuenta de qué hicimos con nuestros dones. Y que no salga alguno, es que yo sé, como en esa parábola, que tú eres un Señor que recoge donde no siembra. El que le dieron un solo talento. Mira la imagen que tenía de su Señor, que Dios era injusto. Así muchos de nosotros creemos que Dios es injusto, porque le ponemos condición a Dios. Yo te sirvo si tú me das lo que yo quiero. Yo te busco
si tú me das lo que te estoy pidiendo, yo pongo a producir ese don, pero tú me tienes que dar esto. ¿Qué clase de Dios es el que estás creyendo? Empieza a hacer un listado. Reto a la iglesia a lo siguiente: hazle un listado de esas pequeñas zorras, de esos pensamientos, porque déjeme decirle, la mayor lucha que tiene el cristiano no es tanto en lo que hace, sino en lo que piensa. Tus pensamientos tienen que ser santificados. Deja de estar pensando mal de todo el mundo. ¿Usted cree que esa es la imagen del Hijo de Dios? Por andar pensando mal de todo el mundo, se te olvida qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Deja de estar enredándote en los negocios de la vida. No lo digo yo, lo dice su palabra. Porque todo el que milita, no se enreda en los negocios de esta vida. Date cuenta cuáles son esas conductas que no hablan del carácter de un hijo de Dios. Trabaja con ellas. Hoy en día queremos las cosas instantáneas, que nos pongan la mano y que enseguida nosotros cambiemos. Eso no es así. Y si te creía, y si alguien te engañó creyendo que el cristianismo es que te ponga las manos y que tú vas a cambiar el día siguiente, eso no es así. Porque vemos 12 discípulos que estuvieron con Jesús, y aún en el momento en que Jesús fue entregado, hubo uno que conocemos mucho llamado Pedro, que le negó. Pero eso no significaba que no estuviera en la promesa. Eso no significaba que Dios no estuviera haciendo algo. Están en proceso, están avanzando, porque han reconocido que necesitan de Dios y que necesitan soltar las tinieblas. Así que pongo un reto a esta iglesia. Vamos a soltar las tinieblas. Anote lo mínimo, porque a las cosas grandes son las únicas que llamamos pecado. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy respondiéndole a las personas? Personas que son groseras hasta en la manera de hablar. ¿Usted cree que ese es el carácter del Hijo de Dios? Es que yo soy así, a mí nadie me cambia. Cristo puede cambiarte. No es que a mí me criaron así, yo no sé hablar con otra persona sin contarle la vida al otro. Cambia. Cambia. Porque es Cristo. Tú no vas a estar peleando solo. Si tú crees en Cristo, puedes cambiar. Es necesario de que nosotros empecemos a mostrar el carácter de un hijo de Dios. ¿Saben? Cuando la iglesia es madura espiritualmente, las almas empiezan a llegar. ¿Y saben qué me decía el Espíritu Santo? Es necesario de que la iglesia madure. Los mismos problemas, el mismo pecado, luchando con el mismo pecado, y no hay un avance. ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que esa es la manera en cómo Cristo te quiere ver? Hoy esta palabra no es para destruirte. Esta palabra es para animarte, para que te levantes y digas: basta ya, yo voy a soltar las tinieblas. Para que tú de una vez, en este momento, usted le diga: ya, hasta aquí, me cansé. Me cansé. Porque Cristo está esperando tener comunión con nosotros. Yo le pido que usted se ponga en pie.
Vamos a orar. Recuerde el reto. Hágalo en la semana. Busca un listado, una hojita y haga ese listadito. Trabaje en esas cosas. Si usted sabe que contesta mal, Padre, hoy me comprometo a no hablar mal esta semana. No significa solamente, pero póngase esos retos. No significa que solamente va a ser esa semana y ya. Pero rétese a hacer esas cosas que usted cree que no puede cambiar. Y va a haber un avance. Pero usted necesita avanzar. Dile al que está a tu lado, tú necesitas avanzar. Basta ya. Vamos a avanzar como iglesia. ¿Cuántos quieren avanzar? Todos los que quieren avanzar, yo le pido que se pongan en pie y que levanten sus manos y le digan a Dios: gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú me enseñas. Gracias porque sé, Jehová de los ejércitos, que tú quieres lo mejor de mí. Empieza a darle gracias a Dios. Y dile: Señor, empieza allí. Si ya tú sabes cuáles son las tinieblas, dile: Señor, renuncio a esta tiniebla que me ha estado atando. Ha estado deteniendo mi caminar. Reconócelo. Y dile: Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero madurar en la fe. Yo quiero avanzar, Señor, al propósito que tú has planeado. Espíritu Santo de Dios. Y yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Si quieres realmente renunciar a las tinieblas, si no, no lo hagas. Esto es de voluntad. Señor Jesús, en esta hora me comprometo a renunciar a toda comunión. Dígalo con fe: a toda comunión con las tinieblas. Hoy creo que soy libre por tu palabra, por tu verdad, por tu sacrificio. Y hoy me uno en comunión contigo, Jesús. Soy libre. Diga nuevamente: soy libre. Soy libre. Soy libre. Y yo quiero que levantes una acción de gracia, un fuerte aplauso al Señor. Pero dáselo a Él. Que sea una acción de gracia. Una acción de gracia que hable de lo grande y lo poderoso que es Dios. Una acción de gracia que reconozca su poder. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo ahí le pido que saque su ofrenda ahí paradito donde usted está. Mire, Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno con nosotros. Y les recuerdo que tenemos un reto. Haga su listadito, haga su hoja. Y yo voy a preguntar algo. ¿Quiénes vinieron hoy por primera vez? Alce la mano. ¿Quiénes vinieron por primera vez? Por primera. Aquí. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Quién vino por primera vez? Listo, vamos a dar un fuerte aplauso. Esta es su casa, bienvenido. Y les recuerdo los servicios de la semana antes de cerrar este tiempo. Mañana tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos mañana? Ayuno, ¿a qué hora? 6 de la mañana, ayuno. Tenemos también a las 5 de la tarde servicio de jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Gloria a Dios. Tenemos el domingo escuela dominical. Tenemos 2 escuelas dominicales. La primera a las 6
y la segunda a las 8. Así que no se queden. Así que les recuerdo, ahora sí, pónganse en pie, vamos a hacer despedido y vamos a orar por las ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Les recuerdo, bueno, vamos a seguir orando. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, amado Dios, porque tú, Señor Jesucristo, nos has ayudado. Señor, te damos con alegría en nuestros corazones, Señor, sabiendo, Padre Celestial, que tú, Señor, seguirás obrando en medio, Señor, de nuestra economía, Padre. Presentamos la economía de esta iglesia, Señor, y declaramos que toda tiniebla se va, Señor, y que empezamos a ser alumbrados, Señor, por la verdad de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, pasa aquí adelante y entre esa ofrenda les recuerdo que el domingo hay Santa Cena. Y quedan todos despedidos.